Hola, buenas noches, iba a decir buenas tardes. Hoy vamos a ver el sistema génito-urinario. A mí sobre todo me interesa que ustedes fijen bien lo que es la parte de anatomía, porque después vamos a ver dos clases que van a tener que ver con esto, que van a ser la enfermedad de transmisión sexual y van a ser los métodos anticonceptivos. O sea que esto, digamos, tiene que quedar bien clarito y por ahí sacarnos algunos tabús que a veces por la falta o por la vergüenza o por la falta de información se tiene conceptos equivocados. Así que vamos a arrancar. Bueno, vamos a empezar primero por el sistema urinario. El sistema urinario es distinto del sistema genital, ¿sí? El urinario es el que produce y elimina la orina, y el genital es el que se utiliza para mantener relaciones sexuales y procrear, ¿sí? En la mujer es totalmente separado. Y en el hombre comparten el último tramo de la uretra, que es la que forma parte del pene. Pero el resto está también separado. Así que bueno, vamos a empezar por el sistema urinario. Dice, nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de líquidos del organismo. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Primero, es productor de orina, ¿sí? ¿Y para qué se produce y se elimina esa orina? Para eliminar todos los tóxicos del cuerpo. Entonces, todo lo que a mí no me va sirviendo, yo lo voy a ir eliminando por la orina. También voy a utilizar como un mecanismo, se llama de homeostasis, equilibrio significa. Y ese equilibrio va a estar dado en que yo elimine el líquido que está de más. Cuando tenemos retención de líquidos, los pies se nos hinchan, las piernas se nos hinchan, falla esa homeostasis, ese equilibrio que tiene que haber. Así que muchas veces se puede deber a un problema cardíaco, a un problema vascular, a veces se debe a un exceso de consumo de líquidos o consumo de sal, pero digamos que eso es, digamos, distintos tipos de terapia como para poder solucionar. El tema es que tenemos que tener bien claro entonces que el sistema urinario, la función que tiene es justamente la de producir y eliminar orina y todo aquello que no le sirva al cuerpo. Vamos a ver otra cosa también. Cuando en la orina aparece algún elemento que no debería estar, me está indicando o es una señal de algún problema. Por ejemplo, si en la orina aparecen glóbulos blancos, quiere decir que hay algún tipo de infección. Si en la orina aparecen glóbulos rojos, posiblemente sea un daño en el riñón, ¿sí? Porque no debería haber glóbulos rojos en la orina. El riñón es como un gran colador, va a retener todo lo que le sirva al cuerpo. Por eso retiene glóbulos, proteínas, plaquetas, va a retener todo lo que le sirve. Y entonces solamente va a eliminar aquellas cosas que lo intoxican. Las drogas se eliminan en su gran mayoría, los medicamentos se eliminan en su gran mayoría a través de la orina. Así que ven que es un órgano muy, muy importante. Tiene 4 partes bien diferenciadas. Vamos a tener 2 riñones, ¿sí? Para que ustedes se lo vayan imaginando, lo puedan ubicar bien, digamos, cuando estudien, ¿sí? En este caso tenemos 2 riñones, algunas personas nacen con uno solo, se puede vivir perfectamente con uno siempre y cuando funcione correctamente. También el riñón es uno de los órganos que permite donar en vida, ¿sí? Puedo donar uno de mis riñones con el otro, con un buen cuidado, podemos vivir, digamos, las 2 personas, cada uno con un riñón. Así que va a ser fundamental entonces esa función que el riñón que esté en buenas condiciones. Bueno, de los 2 riñones van a bajar 2 cañitos que se llaman uréteres.
Esos cañitos simplemente traen la orina que se produce en los riñones, lo van a traer a una sola vejiga, ¿sí? 2 riñones, 2 uréteres, una sola vejiga. Esa vejiga va a ser responsable de almacenar, ir juntando esa orina. Tiene todo envolviendo ese como un receptáculo, músculos, ¿sí? Que son los que nos permiten retener la orina. Los hombres no es que se hacen mucho problema cuando tienen ganas de hacer pis, van a traer a cualquier árbol y lo hacen. Pero en cambio las mujeres, las que tenemos que, pasamos en algún momento el tema de hacer colas para ir al baño, sabemos qué es esto de retener el líquido, ¿sí? Retener la orina. Hacemos fuerza, estamos juntando, ¿sí? Y ese exceso de fuerza que hacemos, cuando nos toca el momento de ir al baño nosotros, vemos que no sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tono muscular queda tan, digamos, fijado que después cuesta hasta aflojar y donde recién empieza a salir la orina. O sea que las mujeres por ahí tenemos, los hombres también, ¿no? Pero por ahí las mujeres tenemos más presente eso de la musculatura que sujeta. Con el paso del tiempo, esa musculatura se va perdiendo, a veces por procesos degenerativos como la diabetes, también se pierde antes de tiempo. Por eso todas las personas mayores van teniendo dificultad para mantener ese tono y por eso las personas mayores se suelen tener pérdidas de orina, hombres y mujeres, ¿sí? Así que es una cuestión normal que tiene por envejecimiento justamente de la vejiga. Bueno, así que estamos, cuando eso está lleno, el reflejo que nosotros tenemos va a ser condicionado por esa sensación de que está lleno y vamos a tener la necesidad de orinar. ¿Qué pasa en una mujer embarazada? Hay menos espacio, por eso la mujer embarazada suele hacer más seguido pis, ¿sí? Porque la vejiga, como está apretada por el bebé, la vejiga tiene menos espacio, entonces va a necesitar que se evacúe más rápidamente. De la misma manera, cualquier cosa rara, ¿sí? Un tumor, cualquier cosa rara que esté en ese organismo también va a tener algún tipo de efecto. De esa vejiga va a salir un solo conducto hacia el exterior, ¿sí? Ese conducto se llama uretra. La uretra es en la mujer separada de lo que sea la parte ginecológica, y en el hombre van a compartir, ahora vamos a ver imágenes, pero van a compartir un trecho que es el que corresponde al pene. Entonces, en esa uretra va a salir orina y va a salir también semen. En cambio, en la mujer solamente va a salir orina. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hay muchas mujeres que creen que orinan por la vagina, ¿sí? O sea, totalmente separado. Ahora vamos a ver imágenes para que no quede duda. Bueno, ahí tenemos las imágenes de lo que es el sistema urinario, hombres y mujeres. Los 2 riñones, pueden ver ese conducto que va bajando hacia la vejiga, ¿sí? Y de la vejiga, una sola, va a salir un solo conducto hacia el exterior. Esa es la zona donde habitualmente está, en la cadera, ¿sí? Protegido por, digamos, todo lo que sea los huesos de la cadera. Esto es un corte sagital, se llama, como si me partieran a mí por la mitad y yo estoy viendo adentro. Vamos a ver, arriba están los riñones, baja el conducto hasta la vejiga y de la vejiga va a bajar un solo conducto hacia el exterior. Bueno, ahí ustedes pueden ver en el hombre, el que está a la izquierda de la pantalla, ustedes van a ver también que hay un redondel, ¿sí? De rojo, que me está mostrando la próstata. La próstata es un órgano que tiene el hombre, no tiene la mujer, y ese órgano es el responsable de producir la gran mayoría del semen, ¿sí? Va a generar una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, y esa fosfatasa alcalina va a ser la que va a permitir que los espermatozoides se mantengan con vida.
¿Por qué? Porque los espermatozoides necesitan un medio básico para vivir, pero la vagina de la mujer es ácido. Entonces, esa fosfatasa alcalina es básica y lo que va a permitir es ir neutralizando el ácido de la vagina para permitir que esos espermatozoides sigan el viaje. Cuando un hombre le remueven la próstata, no quiere decir que no va a tener erección, va a poder tener erección, va a poder tener eyaculación, pero va a ser de escaso volumen. ¿Por qué? Porque solamente van a tener las secreciones de las glándulas seminales y otras glándulas que están también. ¿Sí? Pero muchas veces piensan que, bueno, la próstata ya no voy a poder tener relaciones. No tiene nada que ver. Lo que no van a poder tener probablemente sea hijos, por lo menos del método tradicional. Si hay una inseminación artificial, sí, ¿sí? Porque tomo espermatozoides, tomo óvulos en un tubo y los mezclo. En este caso, digamos, lo que imposibilita cuando no hay próstata es justamente que esos espermatozoides lleguen con vida. Así que esto que quede bien claro también, porque ese es otro tabú, muchos hombres creen que cuando tiene un problema de próstata después ya no tienen más erección, que acabó su vida como hombre, y no es así, ¿sí? De hecho, hay muchos hombres que tienen vergüenza o tienen miedo de justamente ir a hacerse los análisis, también a veces porque es un poco traumático, porque es por tacto rectal, pero hay análisis de sangre también, o sea, perfectamente se puede saber si esa próstata está o no en condiciones con un análisis de sangre. Así que se puede solucionar, a partir de los 40 años pueden empezar a tener problemas de próstata, y una de las características muy particulares, como esta próstata envuelve a esa uretra, lo que hace es justamente cuando está inflamada no permitir que la orina salga. Entonces constantemente ese hombre tiene la sensación de querer hacer pis, pero cuando va a hacer pis sale poquito, ¿sí? Poquita orina. Así que esa es una de las características más típicas, digamos, de aquellos hombres que tienen problemas con la próstata. Bueno, eso respecto al hombre. Ustedes van a ver que la uretra del hombre es más larga que la mujer por una cuestión lógica. Tienen el largo del pene, ¿sí? O sea que en la mujer va a terminar en la vulva y en el hombre va a terminar en la punta del pene. Por eso es más largo. Esto es un beneficio. ¿Por qué? Porque lo que puede ingresar de infección por el orificio de esa uretra, en la mujer llega más rápido a la vejiga, por eso hay más infecciones urinarias. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando son bebés y los pañales quedan con materia fecal, cuando tienen colitis los bebés, por eso se le enseña a las nenas a limpiarse de adelante hacia atrás, ¿sí? Para que no se contamine la vulva con materia fecal. Ocurre también en los adultos mayores cuando les dejan, digamos, esos pañales también con materia fecal. ¿Sí? Aumenta el riesgo de padecer infecciones. En el hombre también hay, pero como el trayecto es más largo, muchas veces la misma orina elimina cualquier infección que haya en la uretra, entonces es más difícil de producirse. Del lado derecho de la pantalla tenemos el de la mujer. Ustedes ven ahí, está el útero, ¿sí? Está el útero y ustedes ven la vejiga por debajo del útero. Por eso cuando el útero empieza a crecer, ustedes van a sentir, digamos, la mujer embarazada siente que cada vez puede aguantar menos el pis porque va aplastando esa vejiga y obligando a hacer periódicamente más cantidad de orina. ¿Sí? Pero eso sería, digamos, la característica entonces que tiene el sistema urinario, que van a ser 4 órganos, son 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. ¿Sí? Esos son los órganos. Ahí no veo arriba. Bueno, el aparato genital o aparato reproductor, o sistema reproductor o sistema genital, de todas esas formas ustedes lo pueden encontrar en internet o cualquier bibliografía, es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de hormonas sexuales y con la micción en el caso de los hombres, ¿sí? No en el caso de las mujeres.
Así que todas esas hormonas sexuales que se van a producir en el ovario y en el testículo mayoritariamente, porque también hay otras glándulas que son las suprarrenales, arriba de los riñones, significa que esas también van a fabricar pequeñas cantidades de hormonas femeninas y masculinas. Todos tenemos hormonas femeninas y masculinas provocadas o fabricadas por esos órganos. Entonces, los que van a marcar nuestras características físicas van a ser las hormonas sexuales que se fabrican en los testículos y en los ovarios. Cuando alguien quiere cambiar de sexo, empieza con todo el cambio de físico, empieza a tomar justamente la hormona contraria como para empezar a cambiar. Ustedes van a ver, y ustedes mismos pasaron por estos efectos, que a medida que va transitando la preadolescencia, empiezan a aparecer los cambios, el crecimiento de mama en la mujer, el ensanchamiento de la cadera, queda, digamos, en una posición armónica para procrear, ¿sí? Esa es, el cuerpo tiene la funcionalidad o está diseñado estratégicamente para la procreación, no para el disfrute, ¿sí? Para la procreación. El disfrute fue algo que empezó, digamos, como consecuencia. Así que muchas veces cuando nosotros engañamos con métodos anticonceptivos y demás, siempre hay que tener en cuenta que el cuerpo siempre trata de volver a su equilibrio, que va a ser el de procrear justamente. Así que siempre hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver bien en métodos anticonceptivos. Bueno, ¿qué otra característica tiene el cuerpo de la mujer? La distribución del vello, más allá del crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas y demás, va a estar la distribución de vello, que es distinta que la distribución de vello en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, el vello genital se caracteriza por ser triangular, ¿sí? La forma de la bikini. Obviamente poco vello, hay algunas mujeres que tienen vello facial o algunos pelos que van apareciendo, sobre todo cuando somos viejas. Cuando somos viejas empezamos a tener esos desequilibrios hormonales que generan también la aparición de vello y demás. Bueno, en el caso de los vellos genitales van a tener una distribución triangular característica. En el caso del hombre, las características físicas suelen estar marcadas por el ensanchamiento de los hombros, el cambio de voz, la distribución de los vellos del cuerpo en general, aparece la barba tupida, aparece pelo en pecho tupido, aparece la distribución del pelo púbico, que no es triangular, va a ser ovalada y con un camino hacia el ombligo, ¿sí? Normalmente en forma de gota, con esos vellos que pueden llegar hasta el ombligo bien marcados. Después hay hombres que son totalmente peluditos, ¿sí? Así que eso es otra característica. Pero esas son las distribuciones que tienen que ver con las hormonas sexuales, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una persona trans, lo primero que va a tratar de hacer es justamente cambiar esa primera característica que tiene que ver con la distribución de los pelos y demás. Bueno, estamos hasta ahí, me avisan si hay algo que no entienden. Acá empezamos a ver un poquito más complicado, no es tan sencillo, no tenemos solamente 4 órganos como teníamos en el anterior. En el anterior son los mismos órganos en hombre y en mujer. Acá en el hombre vamos a tener que hay diferencias muy importantes. Primero, vamos a ver de lo que vemos cuando vemos de afuera, ¿sí? ¿Qué veo yo de afuera? De afuera en el hombre yo puedo ver el escroto, que es la bolsa en la que están los testículos en el interior. Afuera yo solamente veo la bolsa, que tiene pelos, ¿sí? Y vamos a ver el pene. En el pene vamos a poder diferenciar lo que es el cuerpo, lo que es el glande o la cabeza, y el prepucio, que es ese cuero, ¿sí? La piel que se puede retraer. Ese prepucio es el que en determinadas culturas religiosas se corta, ¿sí? La circuncisión.
Incluso la circuncisión, que está en la Biblia desde miles de años, bueno, miles de años que se practica, no que está en la Biblia hace miles de años, que no hace tanto que hay Biblia escrita, pero se practica hace miles de años, justamente surge a raíz de una necesidad sanitaria para prevenir las infecciones, y bueno, y se incorporó dentro de lo que es los ritos religiosos, ¿sí? Pero cumplía una función sanitaria. Vamos a ir viendo también eso, tanto en enfermedad de transmisión sexual como en el tema de anticonceptivos. Bueno, esto es lo que yo puedo ver desde afuera, ¿sí? ¿Qué vamos a ver adentro? Adentro vamos a tener, dentro de ese escroto, los testículos. Ahora vamos a ver con imágenes. Después del testículo, que es el órgano que fabrica los espermatozoides y fabrica las hormonas, vamos a tener un lugar de almacenamiento de esos espermatozoides. Los espermatozoides se forman todos los días, ¿sí? Hay nuevos espermatozoides todos los días. Aproximadamente 48 horas lleva un circuito, pero está continuamente formándose. Se van a ir acumulando en una región llamada epidídimo, que es la primer parte del conducto que lleva los espermatozoides hacia el exterior, ¿sí? Está engrosado y está bien pegado contra esos testículos, se llama epidídimo. Luego viene el conducto deferente. Ese conducto deferente es como un cañito que lleva, ¿sí?, a esos espermatozoides hacia otro lugar. Vamos a tener ahí vesículas seminales que van a ir aportando lubricación. Vamos a tener el conducto eyaculador, que va a ser el conducto por donde va a salir la eyaculación. Vamos a tener la próstata, que es el principal órgano. El 80% del semen está formado por la fosfatasa alcalina de la próstata, es el que le da ese olor característico como a agua lavandina. Vamos a tener la uretra, que va a ser la misma, en una parte va a ser la misma que del sistema urinario, y las glándulas bulbouretrales van a ser también que van a ir aportando ese líquido para el lugar. Vamos a ver en imágenes. Afuera, ¿sí? Veo el escroto, que es la bolsa, y veo el pene. Eso es lo que yo puedo llegar a ver. Cuando le dicen, uy, se ven los testículos no se pueden ver porque están adentro. Lo que yo veo es la bolsa del escroto. Vamos a ver ahí también, en la punta del pene, el meato urinario. O sea que ese es el meato urinario, es el orificio por el cual va a salir la orina y va a salir el semen. O sea que esa es la parte que van a participar de los dos sistemas. Bueno, esto, otro corte sagital partido a la mitad. Vamos a ver todo lo que tiene. Arrancamos en el testículo. El testículo está adentro de ese escroto, adentro de esa bolsa. Esa bolsa tiene terminales sensitivas y tiene también músculos. Hay un músculo que tiene el hombre que no tiene la mujer, ¿sí? Cuando yo siempre pregunto, ¿saben cuál es el músculo que tiene el hombre y no tiene la mujer? Todos piensan en el pene. El pene no es un músculo. El pene es un tejido cavernoso, hueco, que se llena de sangre, por eso logra la erección. En cambio, el escroto tiene un músculo que se llama elevador del testículo. Ese músculo elevador del testículo es el que acerca o aleja al testículo para lograr tener una temperatura correcta. En invierno sube, ¿sí?, se pone más cerca del cuerpo para mantener calor, y en verano se aleja, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen frío, automáticamente los testículos se van hacia arriba. Ese es el músculo elevador del testículo, y justamente que la mujer no tiene, por supuesto. Bueno, dentro entonces de ese testículo estaba de ese escroto estaba el testículo. Se pueden dar diversos tipos de patologías también con el crecimiento de los testículos. Por eso,
cuando hay alguna diferencia, a veces un testículo desciende, el otro no. Hay distintos tratamientos también y demás, pero mayoritariamente bajan los dos testículos, uno de cada lado, y va a permitir, digamos, que tenga un desarrollo normal. Tiene que ir creciendo acorde a la edad. Bueno, ahí ustedes ven el epidídimo, que ese es el primer sector del conducto, donde va a estar ensanchado, y ahí es donde se van acumulando los espermatozoides. Vamos a tener el conducto deferente, que es ese conducto que ustedes ven que sale del testículo, ¿sí? Da toda una vuelta, va a empezar a recibir de la vesícula seminal, va a empezar a recibir una serie de líquidos, y en su paso por la próstata se une a la uretra y va a recibir todo lo que sea el líquido de la uretra. Ahí ustedes ven la próstata. A partir de ahí va a compartir el sistema urinario con el sistema genital esa uretra. ¿Sí? No es tan difícil, ¿vieron? No es tan difícil de imaginarse, así que por eso los dibujo lo más sencillo posible para que ustedes lo vean bien. Si lo quiero complicar un poquito más, poner más órganos, siempre van a ser lo mismo, pero le puedo agregar otros datos, ¿sí? Ustedes ahí ven de la misma manera la bolsa del escroto, el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, si ustedes siguen el circuito, ¿sí? Ahí van a encontrar la vesícula seminal, que es una de las que aporta, el conducto eyaculador, la próstata, ¿sí? Porque el conducto eyaculador tiene que estar donde está la próstata. Tiene que estar justamente porque es la que necesita el volumen del semen. Vamos a tener la próstata, la uretra prostática, que es el conducto mientras que está dentro de la próstata, y es lo que se aprieta cuando hay una inflamación de la próstata. La glándula bulbouretral, ¿sí? Y después vamos a ver en la parte del pene que les habla acerca de la uretra membranosa, que es la que va a estar pasando por el interior del pene, la uretra esponjosa, el cuerpo del pene, y ustedes ven ahí ese gris, es el espacio donde se va a rellenar de sangre y es lo que va a permitir la erección. Bueno, el glande, el prepucio, todo lo mismo que habíamos visto. Un poquito más completo con los nombres, pero es lo mismo que el anterior. Vamos al femenino. El aparato genital femenino va a incluir desde afuera la vulva, ¿sí? Cuando dice, uy, se le ve la vagina no se ve, la vagina está adentro. Lo que yo veo de afuera, o a veces cuando dice, no, hay que decirle los nombres verdaderos, se llama pedivagina. No, de lo que la criatura puede llegar a ver, va a ser un pene y va a ser una vulva, ¿sí? La vagina está adentro, salvo el ginecólogo, cuando abre para poder verla, no se ve desde afuera, ¿sí? Lo único que yo puedo ver es el orificio de entrada, que se llama introito. Bueno, esta vulva, ¿qué va a tener? Arrancando de arriba, hay imágenes también, así que arrancamos de arriba, el clítoris. El clítoris es el pene atrofiado de la mujer. Es igual que un pene, va a recibir sangre, se va a mantener erecto cuando tenga sangre, pero es pequeñito, ¿sí? Entonces es como un pene atrofiado. Luego de ese clítoris vamos a tener el orificio de la uretra, vamos a tener después el orificio de la vagina, que es el introito. Lo primero que le cubre a todo va a ser los labios menores. Y después vienen los labios mayores, que tienen pelo, ¿sí? O sea que yo de afuera lo que voy a ver va a ser el monte de Venus, que es el triángulo con pelos. Voy a ver los labios mayores, que tienen pelos, los labios menores, y dentro, si separo esos labios menores, me voy a encontrar con el clítoris, con el orificio de la uretra y con el orificio de la vagina, ¿sí? Eso es lo que yo puedo ver. Más abajo de eso vamos a encontrar el orificio del ano, ¿sí? Eso es lo que yo puedo ver desde afuera. Adentro, ¿qué va a tener? De ese introito vamos a entrar, va a ser la vagina.
Desde la vagina voy a tener acceso al cuello del útero y al útero, ¿sí? Ese útero, que es uno solo, va a dividirse o va a estar conectado, mejor dicho, a 2 trompas de falopio, uno de cada lado. Y esas trompas de falopio están en proximidad, no están pegadas, están en proximidad de los 2 ovarios. Están sujetos, todo como si fueran con elásticos sujetos, y esa proximidad es lo que permite, con movimientos que tiene la trompa falopio, las trompas falopio tienen en el interior como unos pelitos que se mueven, que hacen como una marea, ¿sí? Una corriente, y es lo que permite que el óvulo, que explota una vez al mes en alguno de los 2 ovarios, va a entrar dentro de esa corriente y va a ingresar en la trompa de falopio. En la trompa de falopio es donde se unen óvulo y espermatozoide. A partir de ahí viajan entre 5 y 7 días, tardan hasta llegar al útero e implantarse en algún lugar del útero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver las imágenes, ¿sí? De afuera lo que yo veo es la vulva, ¿sí? Esa vulva, monte de Venus arriba, ¿sí? Ese pelo triangular, los labios mayores que tienen pelo, los labios menores que no tienen pelo, y dentro de eso, esos labios menores hacen como un capuchón arriba del clítoris, es el órgano sensitivo de la mujer, igual que el pene en el hombre. Vamos a tener el meato uretral, ¿sí? Que es por donde sale la orina, y vamos a tener el orificio de entrada a la vagina o introito, ¿sí? Eso sería lo que se puede llegar a ver. Adentro, ¿sí? Adentro tenemos, desde ese introito vamos a tener la entrada a la vagina. La entrada de la vagina, pónganse si está en esta posición, el útero va a estar a 90 grados. El 95% de las mujeres tienen el órgano a 90 grados. Hay alguna pequeña cantidad de mujeres que tienen el órgano hacia atrás, ¿sí? Entonces, bueno, tiene una serie, digamos, de complicaciones en el momento del embarazo, pero no quita nada, digamos, de otra cosa. ¿Sí? Lo único, digamos, que en lugar de estar avanzando el bebé hacia adelante, va a ir más avanzando hacia atrás. ¿Sí? O sea que hay que tener determinados cuidados. Pero es muy, muy ínfimo la cantidad de mujeres que tienen esa alteración. Bueno, habíamos visto entonces que del útero, esto no es grande, piensen que esto estamos hablando de un órgano de 5 centímetros por 7, no es grande. A partir de ese órgano se va a estar conectado con las trompas de falopio, uno de cada lado, y los ovarios en proximidad, todo sujeto con los tendones y demás. En cada uno de esos ovarios se van a ir madurando los óvulos. Los óvulos comienzan todos juntos, mientras que la mujer está en la panza de su mamá, cuando es feto, empieza a fabricarse los óvulos. En el hombre no, todos los días se va produciendo nuevo. En la mujer no, en la mujer tiene la edad de la mujer, ¿sí? Por eso hay a determinada edad de la mujer que ya no es muy recomendable tener hijos porque esos óvulos están más viejos, ¿sí? En cambio el hombre, mientras que tenga producción de espermatozoide, puede ser padre. Bueno, entonces empieza la producción de los óvulos cuando está como feto, ¿sí? Cuando la mujer está como feto. Después queda en un estado como latente y luego van a ir produciéndose una ovulación alternada por mes o por ciclo, ¿sí? A veces se dan desajustes y se puede ovular más de una vez y demás, pero eso es el proceso normal. Hay aproximadamente 400 óvulos en cada mujer, ¿sí? Que eso es lo que originalmente, digamos, se arranca con esa cantidad. Bueno. Este es otro dibujo, también del mismo estilo que el anterior, más completo, con más información.
Tenemos la vagina, el cuello del útero, el útero en sí, fíjense que ahí les muestra una distancia de 5 centímetros de ancho por 8 de largo, le toma ahí. Las trompas de falopio. Vamos a ver, esto también va a ser útil cuando veamos la parte de método anticonceptivo, sobre todo el tema de las ligaduras de trompas y demás, para que ustedes entiendan dónde está, y todo el proceso, digamos, que se va produciendo en esos ovarios. Esos ovarios entonces tienen la responsabilidad de fabricar, ¿sí?, o madurar los óvulos y de producir las hormonas. Corte sagital, vemos la vagina, vemos la vagina en esta posición, el útero en posición a 90 grados, ¿sí? Está conectado a las trompas falopio y los ovarios. Bueno. Vamos a ver entonces la parte genital, en la parte, perdón, urinaria. Acá vamos a hablar acerca de lo que sea la parte urinaria. En todo lo que sea la parte genital lo vamos a ver más, enfermedades y demás lo vamos a ver más en la parte de infecciones de transmisión sexual. Bueno, vamos a los que van a trabajar sobre la vejiga. Bueno, tenemos los antimuscarínicos, o sea que se van a unir a los receptores de la muscarina y lo van a bloquear, ¿sí? Recuerden lo que era el concepto de los receptores agonistas. Bueno, hablábamos acerca de los medicamentos que se van a usar en la vejiga. Los primeros, los antimuscarínicos, entonces van a ser medicamentos que van a actuar en los receptores de la muscarina y que los van a bloquear. ¿Para cuándo van a estar indicados este tipo de medicamentos? Cuando hay una disminución de la presión intravesical, o sea, la presión de la orina intravesical, cuando hay una disminución de la frecuencia de las contracciones del músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo que aprieta la vejiga para sacar la orina. Entonces, en estos casos, ¿qué quiere decir? Es una vejiga que no puede orinar, ¿sí? No puede expulsar su contenido. ¿Qué pasa cuando esa vejiga no puede expulsar y se hincha, se hincha, se hincha? Duele, ¿sí? Cuando el tejido se empieza a estirar por arriba de la capacidad que tiene, lo que va a hacer es doler. Por eso este tipo de medicamentos lo que va a permitir va a ser un aumento de la capacidad vesical, o sea que va a permitir que ese tejido se estire y que pueda juntar más orina. La idea es que lo pueda eliminar, ¿sí? Pero hay que aliviar el dolor. Uy, me leo arriba. Contraindicaciones. Las contraindicaciones, digamos, de los fármacos anticolinérgicos. Y abajo le puse cuáles son esos efectos anticolinérgicos. Fíjense, sequedad de boca, constipación intestinal, visión borrosa, agravación del glaucoma. Glaucoma es hipertensión ocular, o sea, tengo alta presión en el ojo. ¿Qué produce en el ojo? Que el globo ocular crece e incluso puede salir hacia afuera. Obviamente es una patología que destruye el nervio óptico, por lo tanto la persona va quedando ciega. Cuando hablamos de un glaucoma congénito, es un bebé que ya nace con eso, se tiene que ir haciendo intervenciones seguidas que lo que hacen es justamente perforar y sacar ese líquido extra que tiene el ojo para permitirle que no pierda la visión del todo. Va a tener baja visión, pero por lo menos va a tener una visión mínima como para poder manejarse. Cuando no se hace nada, la ceguera es consecuencia. Bueno, en casos de intoxicación pueden aparecer trastornos de conciencia, midriasis, sudoración y taquicardia. Midriasis también es del ojo, ¿sí? La reacción, digamos, al medio ambiente.
Bueno, y con el flavoxato hay dolor abdominal y mareo. Vamos con los fármacos utilizados para la próstata, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia, crecimiento significa, de la próstata, pero benigna, no de cáncer. Cuando es de cáncer hay que sacarlo directamente, pero cuando no es cáncer, se puede hacer un tratamiento con drogas. Vamos a tener, por un lado, el primer medicamento, un alfa-1 bloqueador. ¿Qué quiere decir? En los receptores alfa-1 va a bloquearlos. Es el fármaco de primera elección cuando los síntomas son leves. Cuando este no resulta efectivo o no es tolerado, o en pacientes que la glándula prostática es muy grande, es posible iniciar el tratamiento con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Esa es la otra droga que se va a usar, ¿sí? Pero empezamos siempre con un alfa-1. Se puede evaluar el efecto de los bloqueadores alfa-1 después de 4 a 8 semanas. O sea que son tratamientos que van a requerir mucho tiempo hasta que se puede notar algún resultado. Cuando hablamos de los inhibidores de la alfa-5 reductasa, para los cuales se va a necesitar 6 meses de tratamientos antes de poder saber si es efectivo o no. Si fallan los dos, ya lo único que queda, digamos, sería la operación. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras que esté inflamada la próstata, el hombre no puede orinar. Vamos a esos bloqueadores alfa-1. Las drogas, los nombres de las drogas, no se preocupen, no es que este tipo de medicamento tiene mucha salida en lo que es la farmacia, sí va a venir con una orden, supónganse los especialistas con una orden de receta, con los especialistas de vías urinarias. Bueno, tienen un efecto relajante sobre las células musculares lisas, por lo tanto su principal acción siempre se va a encontrar a nivel del cuello vesical. Cuando se habla de vesical, se refiere a la vejiga, no a la vesícula, ¿sí? O sea, suena más parecido a la vesícula, pero no es eso, ¿sí? Cuando se habla de vesical, se habla de la vejiga. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, no influyen en el volumen de la próstata, y las indicaciones van a ser para hiperplasia prostática benigna, y también se pueden usar este tipo de productos en los casos de hipertensión. Esto lo habíamos visto un poquito la clase pasada cuando hicimos cardiológico. Vamos a las contraindicaciones. Antecedentes de hipotensión ortostática o síncope con la admicción. ¿Qué quiere decir esto? Hipotensión ortostática es bajada brusca de la presión arterial por cambio repentino de la posición del cuerpo. Ejemplo, ustedes están agachados atándose el cordón, cuando se levantan de golpe sienten un mareo, ¿sí? Eso es hipotensión ortostática. O sea que por ese acomodo brusco que tengo del cuerpo, recuerden que el equilibrio lo da el oído medio, ¿sí? Hay uno de los órganos del oído medio, que es un caracol, tiene líquidos y la estabilidad de ese líquido es lo que me da a mí la sensación de estabilidad, ¿sí? Por eso muchas veces cuando una persona es inestable en su equilibrio, también hay que revisar si no tiene algún tipo de problemas de hipoacusia o algún problema de infección de oídos y demás que pueden deberse también a eso. Bueno, eso sería entonces hipotensión ortostática. Se da mucho también en las personas mayores. El abuelo que está durmiendo se levanta con ganas de ir al baño, se levanta apurado y no le da tiempo al cuerpo que se vaya acomodando los cambios y camina 2 o 3 pasos, le dio la hipotensión ortostática, cayó, pegó la cabeza contra el inodoro y demás. Muy común. ¿Cuál es la recomendación? Hacerlo lento, ¿sí? Eso de levantarme, primero me voy levantando de a poco, más lento, no hacerlo de golpe. Si estoy acostada, me siento primero, después me paro, después camino, ¿sí? O sea, me voy dando unos segundos, sería lo ideal contar hasta 10, ¿sí? Me siento, cuento hasta 10, me paro, cuento hasta 10 y recién camino. Pero en las personas mayores esto
no se da, cuesta mucho, digamos, a que ellos lo hagan. ¿Y qué es el síncope con la micción? Cuando terminan de hacer pis, le baja la presión, ¿sí? O sea que es como un síntoma, ¿sí? O sea, hacen y ahí suelen caerse desmayados. Síncope es cuando entran en shock, ¿sí? O sea, un desmayo. Y el tema de insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, también esto van a estar contraindicados este tipo de productos. ¿Cómo es una insuficiencia cardíaca? Lo vimos en la clase pasada cuando vimos cardiovascular. Es cuando el corazón tiene poca capacidad para expulsar la sangre. Entonces se rompe ese equilibrio entre la sangre que expulsa las arterias y la sangre que tiene que traer de vuelta a las venas. Como consecuencia, ¿qué vemos? Los pies hinchados, las piernas hinchadas, una insuficiencia venosa, la aparición de varices, ¿sí? O sea que es un proceso que tampoco va a ser de un día para el otro. Se puede ir agravando en el tiempo. Bueno, efectos adversos que tiene esta medicación. Hipotensión ortostática, entonces, y mareo, sobre todo en los adultos mayores y en combinación con otro antihipertensivo, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado en los hombres que van a usar este tipo de medicación. La fatiga y la sedación también. Vamos a los inhibidores de la 5-reductasa. ¿Sí? Acuérdense, lo que termina en asa son enzimas que van a participar en la activación de algún compuesto. Dice, frenan la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, la cual conduce a una disminución del volumen prostático. O sea que, ¿qué va a hacer esta reductasa? Va a este inhibidor de esa enzima lo que convierte es la hormona, ¿sí? La hormona masculina. Entonces, al frenar eso, al inhibir, al frenar el efecto que tiene esa enzima, lo que logró es reducir la cantidad de el volumen prostático, o sea, de ese líquido de la próstata que era la fosfatasa alcalina. Sobre todo, dice, cuando el volumen inicial es mayor a 40 mililitros, o sea, cuando ya hablamos de una próstata grande. Está indicado en hiperplasia prostática benigna, o sea, supercrecimiento de la próstata pero sin ser cáncer, en especial cuando ese volumen es mayor a los 40 mililitros. ¿Qué efectos adversos tienen? La disfunción sexual, la impotencia, la disminución de la libido, los trastornos en la eyaculación. Todo eso tiene que ver con la medicación, no con la patología, ¿sí? La medicación va a frenar las hormonas masculinas y eso es lo que genera la impotencia y va a generar la disminución de la libido. La libido es el deseo sexual, ¿sí? Y está marcado por la hormona masculina. ¿Sí? Esa es la hormona, la testosterona es la que estimula en hombres, en mujeres también, en animales, ¿sí? Es digamos, ese deseo sexual. Erupciones cutáneas y dolor testicular, ¿sí? O sea que puede producirse todo esto a raíz de efectos adversos de la medicación. ¿Qué cuidados especiales tiene que tener? El finasteride y dudasteride producen disminución en los valores del antígeno prostático. El antígeno prostático específico, se llama PSA, es la forma de detectar problemas con la próstata a través de la sangre. O sea que este antígeno se puede medir en sangre y dependiendo los valores que me dan sangre, yo puedo saber si esa próstata está en condiciones o no, ¿sí? Y esto va variando dependiendo la edad del paciente. No es lo mismo un paciente con 30 años, un paciente con 50 o uno con 70. ¿Sí? Va a ir variando cada 10 años los valores que se consideran normales. Entonces, esto tiene una implicancia en el screening del carcinoma prostático. O sea, el screening es identificación. O sea, yo a través del PSA puedo saber si esa próstata tiene o no tiene cáncer.
o por eso le decía que ¿qué se va a medir también? Con el tacto rectal, a través del recto, yo puedo saber si esa próstata está inflamada, ¿sí? por palpar. Pero este análisis de sangre lo que me va a determinar es justamente eso, si tiene cáncer. En el embarazo, el finasteride y dutasteride son teratogénicos, o sea que pueden generar alteraciones en el feto. Por lo tanto, aquellos hombres que están en tratamiento con estas drogas tienen que usar profiláctico, ¿sí? Porque ese semen va a ir con esa droga y esa droga puede generar malformaciones en un bebé si llegara a haber un embarazo. Entonces, esa es la idea, digamos, si una pareja está tomando este tipo de medicamentos, siempre usar profilácticos de toda manera. Estas mujeres tampoco deben manipular fármacos, o sea, una mujer embarazada tampoco tiene que manipular este tipo de medicamentos, ¿sí? O sea que es altamente teratogénico. Teratogénico significa que es capaz de generar mutación en el bebé. Bueno, vamos a ver ahora los medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿sí? O sea que no tiene erección. Vamos al alprostadil. ¿En cuándo se va a indicar este tipo de drogas? En la disfunción eréctil. La administración es vía intracavernosa. ¿Qué quiere decir esto? Un inyectable directamente en el pene. A menudo en combinación con otros vasodilatadores, mantener abierto el conducto arterioso en recién nacidos con ciertas cardiopatías congénitas, en ese caso se administran por vía intravenosa. O sea, ¿qué es esto otro que le aclara? Este medicamento no solamente se aplica en el pene para lograr una erección, o se aplicaba, ¿sí? Mayoritariamente se usaba antes, sino que también se sigue utilizando hoy en aquellos casos de bebés recién nacidos que nacen con el ductus, que es el conducto, ¿sí? Tapado, supónganse, donde este tipo de medicación permite la expansión, la apertura y la circulación sanguínea correspondiente, ¿sí? Ductus botalis, se llama cuando hay problemas de comunicación en el corazón del recién nacido. ¿Qué efectos adversos tiene? Dolor local, porque el pinchazo le va a doler, y priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es la erección permanente del pene que genera varios inconvenientes. Por un lado, la sangre se estaciona, y recuerden que cuando la sangre se estaciona, se coagula. Segundo, dolor, muchísimo dolor, ¿sí? Tener el pene erecto mucho tiempo lo que va a ir generando es la necrosis, la muerte, y en muchos casos, si no se puede actuar rápidamente, digamos, se tiene incluso que hasta amputar el miembro, ¿sí? O sea que se forma una gangrena y la única forma de solucionar la gangrena es cortando el miembro. Bueno, el sildenafil, el tadalafilo, el vardenafil facilitan la erección cuando hay estimulación sexual. No es que van a tener erecto el pene todo el tiempo, ¿sí? Cuando se habla, bueno, de 24 horas de duración, no quiere decir que 24 horas van a tener, sino que tiene que haber una estimulación sexual para lograr la erección. Cuando se indican cuando hay disfunción eréctil de distintos orígenes, ¿sí? Puede ser físico, puede ser, supónganse, el tratamiento para la próstata, puede ser psicológico, ¿sí? Hay muchos hombres que en determinadas circunstancias no pueden tener una erección, por miedo, por vergüenza, por distintos motivos, ¿sí? Que van a ser psicológicos más que nada. Por lo tanto, este tipo de medicamentos les puede ayudar. En realidad se considera uno de los medicamentos que más cambió, digamos, ganó el descubridor, ganó incluso premio Nobel, ¿no? Justamente porque era una patología que
generaba muchísimos traumas en los hombres, muchísimos traumas, y que aún hoy les cuesta mucho hablar. Pueden hablar de un problema de riñón, pueden hablar de un problema de hígado, pero cuando hablamos de un problema de pene, empieza, digamos, como el tabú y la vergüenza. No es nada para sentir vergüenza, esto es ampliamente utilizado, sobre todo aquellos que no lo quieran reconocer. ¿Cuándo van a estar contraindicados? En pacientes que utilizan nitratos. Recuerden que los nitratos, vimos la clase pasada, se usaban cuando había angor, ¿sí? Angor era la angina de pecho. Angor significa dolor de corazón, ¿sí? Así que esa angina de pecho, ese dolor del corazón, se utilizaban nitratos. O sea que aquellos pacientes que tienen esto y que usan nitrato no pueden usar Viagra. Incluso cuando llegan con una crisis, con un dolor en el pecho y han utilizado Viagra, no le pueden colocar nada de nitrato, ¿sí? Por eso siempre le van a preguntar en emergencia si usó Viagra, ¿sí? Si usó sildenafil, alguna de esas drogas. Viagra es el nombre comercial en Estados Unidos, ¿sí? La droga es sildenafil. El tema es que se hizo tan popular, tan conocido a nivel mundial, que el nombre comercial eclipsó a la droga, ¿sí? Por eso todos hablamos de Viagra, pero en realidad Viagra es la marca comercial en Estados Unidos. Bueno, angina inestable de pecho o insuficiencia cardíaca severa también. Y este tipo de medicamentos también se van a usar en la hipertensión pulmonar, en hombres y mujeres. ¿Para qué? Como deriva, esta droga lo que hace es derivar la sangre de otras partes del cuerpo y centrarla hacia la zona genital. Entonces me va a descongestionar del pulmón. Por eso se utiliza para hipertensión pulmonar, ¿sí? Igual el medicamento de próstata, la próstata no tiene la mujer, pero pueden llegar a utilizar medicamento de próstata a una mujer cuando lo que se quiere es ayudarle a al funcionamiento de la vejiga, porque recuerden que tenía un efecto sobre la vejiga. Así que la primera vez que escuché que una mujer tomaba para la próstata justamente fue mi amiga. Ella tenía parálisis vesical, o sea que ella no podía orinar, digamos. Así que cuando me dice, uy, tengo que ir a comprar medicamento para la próstata, ¿para quién? Le dije yo, voy, marido joven. Entonces me dice, para mí. Le digo, ¿para qué tomás vos un medicamento de próstata? Y ahí me dijo, no, tomo pero para la vejiga. Así que bueno, muchas veces se va a buscar el efecto, el segundo efecto que tiene la droga y no el principal, ¿sí? Así que bueno, por eso en hipertensión pulmonar, hombres y mujeres pueden usar sildenafil. Los bebés también, entonces, también pueden usar. Efectos adversos. Vamos a tener cefalea, dispepsia, o sea, como alteraciones de la parte digestiva, ¿sí? Puedo tener malestares, puedo tener eructos, ¿sí? O sea, alteraciones. Náuseas, mareo, trastornos visuales temporales. Se ha notificado ceguera, sin embargo, dice la relación causal no fue probada. Y hipotensión, o sea, baja de la presión arterial. Por eso decía que había que tener cuidado con usar con otros antihipertensivos. Las interacciones van a producir inhibición del metabolismo de estos por los inhibidores de la citocromo P3A4. ¿Qué es eso? Ese tipo de citocromo es una subfamilia del citocromo P450. Si ustedes revisan un poquito la clase que dimos de farmacodinamia, yo les hablé del citocromo P450. Este citocromo P450 está en el hígado, es un complejo que tienen todos los animales mamíferos, y van a tener, cada estilo de animal va a tener sus características, ¿sí? Su complejo de enzimas. A través de ese complejo de enzimas van a pasar todos los alimentos, van a pasar todos los medicamentos y demás, no todos, pero casi todos los medicamentos pasan por ahí. Así que
dependiendo de las características que tenga ese citocromo P450, va a ser mi reacción a los medicamentos y a los alimentos. Hay diferencias de animal en animal, hay diferencias dentro del humano de raza en raza, y también puede haber diferencias que tienen que ver con lo familiar, ¿sí? Hay familias enteras que tienen alergias a determinadas drogas o alergias a determinados alimentos, y también puede haber diferencia personal, ¿sí? Eso es la idiosincrasia, cuando es característico mío, de nadie más. Así que este tipo de interacciones se van a dar con las drogas que afecten específicamente a este grupo, a este subgrupo del citocromo. Y en ese caso estamos hablando del itraconazol, el ketoconazol, estos dos son medicamentos para los hongos, y el indinavir y el ritonavir, que son medicamentos para antivirales, ¿sí? Medicamentos antivirales. Bueno, hipotensión severa cuando se administran nitratos simultáneamente. Por eso no se puede dar, si tomó Viagra no se le puede colocar nitratos, y si utiliza nitratos no tiene que usar Viagra, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede morir, ¿sí? Eso es cuando hay una hipotensión severa, es un shock y puede morirse ahí. Cuidados especiales. La seguridad de su uso en pacientes con hepatopatías, o sea, enfermedades del hígado, severa hipotensión, infarto, enfermedad cerebrovascular reciente o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina que no estén determinados, o sea, que no sepan qué causa es. ¿Por qué? Porque tiene esa familia, puede ser, esa familia tiene ya esa falla genética. Entonces este tipo de medicamentos profundiza la falla genética. Sildenafil y vardenafil deben ser ingeridos 1 hora antes del coito, actúan durante algunas horas. El tadalafilo actúa durante más tiempo por poseer una semivida más prolongada. Bueno, el sildenafil más o menos, ¿sí? Es más de este tiempo. El sildenafil más o menos da para 20 a 24 horas. El vardenafil llega a unas 36 horas y el tadalafilo puede llegar a 48 horas, ¿sí? O sea que con una sola pastilla se tiene el fin de semana. Vamos a ver los diuréticos. ¿Qué hacen los diuréticos? Aumentar el volumen de orina. Ustedes van a ver ahí la imagen que ustedes tienen del riñón. Si alguna vez comieron riñón, ven esto, ¿qué son estos cálices? Se llama cuando, digamos, de toda la periferia van a estar compuestos por miles y miles de nefrones, pequeñas partecitas del riñón. En cada una de esas partecitas entra sangre, ustedes ven ahí que hay venas y arterias. Recuerden que las arterias se representan como rojas, las venas se representan como azules. Entra sangre en cada uno de esos pequeños glomérulos y va a salir orina, ¿sí? Entonces, continuamente se está dando este proceso en todo lo que es la periferia de ese riñón. Y van a ir largando la orina en unos canales, unos túbulos, que se van a ir juntando y formando con esa forma de característica. Esta forma se llama de riñón, justamente, con esta característica única, ¿sí? A volcarse todo ese líquido en un solo conducto que va a ser los uréteres que van a bajar de cada uno de los riñones. Bueno, entonces, estos diuréticos van a aumentar la cantidad de la orina que se elimina, pero en este caso lo que me van a importar van a ser aquellos que aumentan la natriuresis. ¿Qué quiere decir? Que elimino en la orina el sodio, ¿sí? Siempre cuando yo elimino sodio, elimino agua. Si yo retengo sodio, retengo agua, ¿sí? Entonces siempre si yo retengo sodio y si tomo mucha agua, me voy a hinchar más, ¿sí? Va a aumentar más mi presión arterial también. Así que lo que importa es aquellos que pueden eliminar sodio. Bueno, acá está lo que yo les hablaba, en toda esa periferia hay miles y miles de glomérulos. Ahí ustedes ven la imagen agrandada de lo que es un glomérulo. Fíjense, ese es cada uno de esos pelitos que uno ve ahí, ¿sí? Ese glomérulo en esa zona
es donde entra la arteria, ven que entra la sangre ahí, y tiene un sector que se llama asa de Henle. Ese sector es donde baja el conducto y vuelve a subir. Se llama asa descendente y asa ascendente. Y luego se une a un tubo colector. A ese tubo colector hay varias que van uniéndose. Luego ese tubo colector se sigue uniendo cada vez hasta formar un solo conducto. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden ver un poquito mejor con esta imagen. En esta zona del asa de Henle van a actuar la mayoría de los diuréticos, ¿sí? Y en el tubo colector van a actuar aquellos que recuperan potasio, ¿sí? A último momento deciden recuperar potasio. Bueno, vamos a ver la clasificación de los diuréticos. Tenemos diuréticos de asa con acción en el asa de Henle, lo que decían, el que baja y que sube. Ahí van a actuar diuréticos como la furosemida. De todo este grupo acá, el que es más conocido y más utilizado va a ser la furosemida. Vamos a tener los diuréticos tiacídicos, que van a actuar un poquito más arriba de la zona del asa de Henle, ¿sí? No en la zona baja. Ahí las drogas hidroclorotiazida y la clorotiazida son dos drogas que son mucho más potentes que los diuréticos de asa. Estos son diuréticos potentes. Se utiliza mucho la hidroclorotiazida en los casos de hipertensión, en los casos de edema, de retención de líquido en los pies y en las piernas. Y después tenemos aquellos diuréticos ahorradores de potasio. Estos actúan en el tubo colector. Y en este caso, ¿qué hacen? Recuperan a último momento el potasio, ¿sí? ¿Sería lo lógico o esto sería lo que médicamente yo quiero? Salvo en aquellos casos, pues yo necesito potasio para la contracción de los músculos, la contracción del corazón y demás, pero salvo que sean casos de que tengan alguna alteración con la coagulación. Entonces, el exceso de ese potasio puede ser perjudicial para esos pacientes que tienen trastorno en la coagulación. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, la espironolactona, que es también muy, muy utilizada. En mi caso, por ejemplo, ¿sí? En mi caso, yo tengo trombosis, tengo trastorno en la coagulación. Yo no puedo consumir este tipo de diuréticos ahorradores de potasio. O sea que yo tendría sí o sí que irme por un diurético tiacídico. ¿Sí? Esos serían los diuréticos que yo podría utilizar. Bueno, ahí ustedes ven los distintos productos donde van a ir actuando. ¿Ven? En el asa de Henle, los diuréticos de asa, los tiacídicos en la zona por afuera de esa asa de Henle, y los ahorradores de potasio en el tubo colector. ¿Sí? ¿Qué interacciones farmacológicas van a tener? Van a disminuir el efecto de los anticoagulantes, por eso yo no lo puedo usar, en sulfonilurea y en insulina. Estos dos medicamentos son para la diabetes, ¿sí? Un hipoglucemiante oral, la sulfonilurea, y la insulina, que es inyectable. Entonces, en los diabéticos, este tipo de productos no sería muy recomendable. Aumentan el efecto de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, que son los cardiotónicos, ¿sí? Los medicamentos para el ritmo cardíaco, y el tema de la vitamina D. Cuando hablamos de aumento de la vitamina D, podemos hablar de que hay una mayor absorción de calcio, y eso en la parte de huesos es bueno, pero un exceso trae inconveniente en la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque se endurecen las arterias. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué efectos adversos tiene? Hiponatremia, ¿qué quiere decir? Poco sodio en sangre. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Hipomagnesemia, poco magnesio en sangre. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? La hipopotasemia
puede traerme problemas en lo que sea el equilibrio hidroelectrolítico, se llama. Todo lo que tenga que ver con bomba de sodio-potasio, el pasaje de sustancias, el latido del corazón, o sea, muchas complicaciones por no tener el potasio suficiente. La hipomagnesemia, tener poco magnesio, tiene que ver con las contracturas musculares, ¿sí? El magnesio, ¿qué hace también? Ablanda. Cuando hay magnesio, relaja la musculatura, relaja los vasos sanguíneos, así que eso también puede producir un aumento de la presión arterial. Cuando hablamos de hipocalcemia, poco calcio en sangre, ¿sí? Problemas con osteoporosis, problemas con aquellos lugares donde tiene que haber calcio. Dientes, uñas, pelo, hueso sobre todo. El proceso de alcalosis metabólica, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se va volviendo, creo que yo les puse la definición, ahí está la definición, pero es un proceso en el cual recuerden que el cuerpo tenía que estar en un equilibrio alrededor del 7, que era neutro, y en una alcalosis metabólica va generando que yo me vaya alejando del C7, yendo hacia el 8 y demás. No va a llegar a grandes valores, pero ya lo poco que vaya aumentando, saliendo del equilibrio, me trae consecuencias al cuerpo. Hiperuricemia, mucho ácido úrico en sangre. Entonces eso también tiene sus complicaciones con enfermedades de artrosis y artritis como la gota, ¿sí? Que es típica por un exceso de ácido úrico. El ácido úrico normalmente viene con las carnes rojas, ¿sí? Así que hay que cuidar también el alto consumo de carnes rojas. Ototoxicidad, toxicidad del oído, ¿sí? Incluso hay muchos casos de sordera a raíz de intoxicaciones. Y la hipersensibilidad en general, ¿sí? Hipersensibilidad, muy aumentada la sensibilidad. Bueno, acá está la definición, ¿sí? Los efectos que tiene una alcalosis metabólica. Hipoventilación, ¿qué quiere decir? Baja ventilación, bajo intercambio de oxígeno. Disminución de la contractilidad miocárdica, el corazón no puede contraerse correctamente. Desviación hacia la izquierda en la curva de disociación de la dioxihemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? En los glóbulos rojos vamos a tener hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es la que toma el oxígeno y cuando llega el momento lo suelta el oxígeno, ¿sí? En el tejido y para eso se tiene que separar, se tiene que disociar. La hemoglobina queda en el glóbulo rojo y el oxígeno se va al tejido. Ahora, acá dice desviación hacia la izquierda, o sea que en lugar de liberar, esa hemoglobina se va a posicionar con el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué me va a causar? Que yo no tengo oxígeno en los tejidos. Y recuerden que ¿qué pasaba en los tejidos cuando no recibían oxígeno? Muerte. ¿Sí? Entonces, una alcalosis metabólica me va generando daños en todo el cuerpo porque va haciendo que ese glóbulo rojo lleva oxígeno, pero no lo suelta cuando lo tiene que soltar. ¿Sí? Me parece que es la forma más fácil de explicarles esto. Y ahí terminamos. Bueno, ya se está por cortar, así que ahí ya no nos conectamos más. No es un tema difícil. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Tienen que tener bien claro cuáles son los órganos que forman parte del sistema urinario, que son 4, y del sistema genital, que van a ser diferentes para el hombre y para la mujer, ¿sí? Entonces eso bien clarito. La parte de anatomía es lo que más me interesa que ustedes se queden bien en claro. No son muchos los medicamentos, vamos a tener medicamentos para la vejiga, vamos a tener medicamentos para la próstata, vamos a tener los medicamentos para la erección, ¿sí? Para la insuficiencia eréctil, y vamos a tener los medicamentos para el riñón, que son los diuréticos, ¿sí? O sea que no es muy variado todo lo que sea la medicación que se va a utilizar en esto. Todo lo que sea la medicación que se usa para el sistema genitourinario, para el sistema genital, lo vamos a ver
cuando veamos las patologías, ¿sí? O sea, cuando veamos, porque no requiere medicación salvo que esté enfermo, ¿sí? Así que si hay alguna enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver la medicación que se utiliza en cada caso, y cuando hablamos de anticonceptivos, también vamos a ver en la clase de métodos anticonceptivos. ¿Estamos entonces? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno, entonces, miren el material, ¿sí? Traten de fijar bien la idea de lo que es uno y otro, así no cometen errores. Me suelen contestar mal, ¿sí? En el examen, así no cometen errores ustedes, ¿sí? Nos vemos entonces. Chau, chau.